El Instituto de la Especialidad Humana, Taller, Forma y Proyecto de UBA, PADU, ha iniciado un seminario de modelos nacionales. Y en este caso nos ha convocado respecto de uno de los edificios que hicimos hace unos cuantos años, ya voy a ir dando los detalles, de un concurso convocado por la provincia de San Juan para desarrollar el nuevo centro cívico de la ciudad. Este nuevo centro cívico de la ciudad tenía que incorporar en un programa una cantidad de edificios y superficies destinadas a casa de gobierno, a ministerios, entre los cuales se encontraban el Ministerio de Gobierno, la Casa de Gobierno, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Asistencia Social, con además un edificio que tenía que estar destinado a los palacios de justicia. Digamos, el programa era un programa muy extenso, muy ambicioso, donde se juntaban una cantidad de superficies que tenían por destino todas estas dependencias provinciales. Ubicado fundamentalmente en un ámbito que había reservado la provincia y que en su momento fue del ferrocarril San Martín, y que consistía en dos piezas urbanas, dos predios muy largos, digamos, bastante importantes, dos manzanas longitudinales que reunían que estaban limitadas por una serie de avenidas. Estos dos predios, que son longitudinales, cada uno tenía una dimensión del orden de los más de 100 metros de largo por un ancho que no llegaba a los 100 metros y que estaba dividido por una avenida, que es Avenida de la Rosa. En realidad, el predio quedaba configurado en dos parcelas. Una parcela, las dos parcelas tenían una orientación norte-sur. La parcela norte es la parcela donde finalmente nosotros desarrollamos uno de los edificios que estaban destinados a la Casa de Gobierno y a los ministerios. Y la segunda parcela, una parcela que está orientada al sur, que tenía por destino, digamos, ser el lugar donde se iban a desarrollar los tribunales y todo el Ministerio de Justicia. El concurso desarrolló este doble programa, era un programa único, pero dijimos que había como dos grupos fundamentales, el grupo de la Casa de Gobierno y el grupo de los ministerios, y el otro que estaba destinado al Ministerio de Justicia. En el concurso se estableció, digamos, que todo el centro cívico tenía que estar ubicado en los dos predios y permitir, además para no afectar la circulación que se había establecido para la capital de San Juan, la ciudad de San Juan, estaba al sur, se mantenía, digamos, la nueva estación del ferrocarril. Este fue el programa inicial, y el programa inicial nos determinó hacer un proyecto
que una vez presentado se sometió a un jurado que definió que de todos los proyectos presentados se había llegado a una decisión de declarar el concurso el primer premio desierto, y el segundo premio nos lo adjudicaron a nosotros. Adjudicaron a un estudio que estaba formado por ASZ, o sea, Antonini Johnson Borain y Asociados, y los arquitectos Yauró y Urgel. Esos fueron los arquitectos autores del proyecto, del anteproyecto presentado en el concurso. Finalmente, después de la actuación del jurado, en donde estuvieron personalidades que tenían que ver con el ámbito de funcionarios provinciales, también intervinieron miembros del Colegio de Arquitectos FADEA y también de la Sociedad Central de Arquitectos. Dentro de estos jurados puedo destacar la presencia de la arquitecta Odilia Suárez y del arquitecto por la provincia, del arquitecto que se llamaba Félix Pineda. Una vez adjudicado el proyecto, puedo pasar a darles a ustedes un poco las características temporales en las cuales toda esta situación se fue concretando. El concurso del proyecto fue presentado en el 71 y, como les estaba comentando antes, el jurado determinó en el año 1971 el resultado del primer premio desierto y la necesidad de adjudicar el segundo premio, que fue el nuestro. Para darles una idea de la dimensión que este evento arquitectónico tuvo que superar, es que solo en el año 1973 se inicia la construcción del edificio con solamente una primera etapa, que era la etapa de los ministerios y de la Casa de Gobierno. Y en el año 73 inicia la construcción con una que se configura básicamente para desarrollar las tareas de fundación y estructura, y se paraliza al cabo de un tiempo que quedó durante muchos años detenida. Esas obras se hicieron a partir del trabajo de dos empresas, que eran las empresas de Rollo y Petersen Cruz. Se concreta al cabo de una cantidad de años, yo diría, porque después el edificio, después de la detención, se reinicia en el año 2005, pero donde ya la estructura estaba totalmente terminada. Imaginen el plazo que hubo entre los años 1973 al 2005, que fueron necesarios para concretar la terminación de la estructura del edificio, que prácticamente configuraba la volumetría final que iba a tener el edificio. Recién en el 2005 se reinicia para reequipar el edificio y ponerlo en condiciones de uso. Y solamente en el año 2007
se inaugura solemnemente en la provincia de San Juan. El edificio que nosotros definitivamente proyectamos fue la primera etapa, o sea, la etapa Ministerios y Casa de Gobierno, y que para explicar, digamos, un poco en qué consiste esta gran estructura y esta gran obra, en un volumen edificado, que para que ustedes tengan noción de la dimensión, en longitud, 23 módulos de 10 metros de 10 metros por 23, o sea, 230 metros de largo, con una altura que ustedes después podrán verificar en los gráficos que nosotros vayamos a presentar y en las fotografías que nosotros presentaremos, en 7 módulos, por encima del nivel 00, y después construcciones debajo del nivel del terreno hasta una construcción de 2 niveles completos para todo el subsuelo. El ancho del edificio tiene, digamos, tomando también un módulo de 10 metros, es del orden de 5, 6, 7, de 8 módulos, también de 10 metros de dimensión. Y la altura del edificio llegó a ser aproximadamente de 35 metros de altura por encima del 00 del terreno y por debajo 2 niveles completos destinados a estacionamiento, servicios, depósitos, servicios técnicos y ¿cómo se llama? Y estacionamiento, no sé si ya lo dije. La construcción del edificio estuvo realizada primero en el cálculo por un grupo de ingenieros locales que constituían un estudio especialistas en la construcción de edificios con características de antisismo. Ustedes saben que San Juan tenía que enfrentar la peor condición de sismo de acuerdo a las 3 zonas en las cuales está dividida el territorio argentino. Digamos, un territorio volcado hacia el Atlántico, un lugar ubicado en el centro de la República y todo lo que estaba recostado hacia el oeste, donde se configuraba un territorio de gran peligro sísmico. De hecho, por grandes acontecimientos, terremotos y movimientos de suelo muy importantes, mencionando uno, el del Caucete, que fue uno de los últimos, definía una condición y una especialidad fundamental para construir una estructura que fuera suficientemente sólida para sostener el programa determinado para el edificio de gobernación y ministerios. Digamos, desde nuestra participación incorporamos un estudio de ingeniería de muchísima importancia en la Argentina, que era el estudio del ingeniero Arturo Vignoni. Por supuesto, después aparecen en el periodo de la ejecución del proyecto una cantidad de asesores
que cubrieron las distintas especialidades. Instalaciones electromecánicas, Salomón Fruman, instalaciones sanitarias e incendios Buscemi, una empresa. Carpinterías era un rubro importantísimo también, Alberto Rosmarín, y finalmente otra serie de asesores destinados a definir movimientos verticales, ascensores, etcétera, equipamiento, tabiques modulares, cielos rasos, instalaciones de agua, gas, electricidad y conducciones, y en fin, una cantidad de un equipo técnico muy importante que avalaba la idea del diseño que constituyó el concurso adjudicado. Como director de proyecto hubo también una cantidad de arquitectos intervinientes, entre los cuales están, y distingo, el arquitecto Miguel Hall, que fue el coordinador del proyecto, y entre los colaboradores arquitectos estuvieron trabajando con nosotros dos arquitectos que ya fueron consultados por ustedes, por lo que me acabo de enterar, que fueron Sherry Moscato, por ejemplo, y después de nuestro estudio, Fervenza, Muñoz, Centurión, Bruno, Buñi, Cañas, Cautelli, Chausowski, Devaux, Luis Buffo, Martínez, Ernesto Goransky, López Achával, Miguel Tobal, Víctor Vega, etc. Todo un grupo de arquitectos que intervinieron y con arquitectos también todavía actuantes en nuestro estudio actual, que eran los arquitectos, como anteriormente dije, coordinador de proyecto, y el arquitecto Fervenza. Las ideas, básicamente las ideas del proyecto fueron la determinación de una serie de pautas que estaban definidas fundamentalmente como intenciones y que aparecen en la memoria descriptiva, que son una ubicación significativa de los terrenos donde se emplazará el centro cívico, es decir, consideración de la ubicación de los terrenos para el centro cívico dentro del ejido urbano de San Juan. Las características urbanas, tener en cuenta las características urbanas de la ciudad de San Juan, su escala como ciudad y su armado urbano en cuanto a las trazas de la estructura de la ciudad. Después, características climáticas, temperatura, vientos, etcétera, que afectaban el área. El programa de edificios que integrarían el centro cívico, que se iban a materializar y que se materializaron con la estructura, debían contemplar una realización en etapas, pero este criterio abarcaba también la otra área, que fue el área del Ministerio de Justicia, que finalmente después no se construyó y no se hizo. Otro de los elementos fueron previsión de la Casa de Gobierno y los ministerios que constituirían la primera etapa
y después acá habla del Palacio de Justicia y Palacio Legislativo, que fue el edificio que no se hizo. La ubicación prefijada para cada etapa dentro del terreno para la liberación progresiva del mismo. Las consecuencias que acarrearían sobre su medio de emplazamiento la existencia del volumen previsto para las oficinas. Evidentemente, el volumen de la cantidad de ministerios y metros cuadrados que todo este nuevo edificio iba a ocupar, iba a generar, digamos, una concentración de tránsito que debía ser contemplada fundamentalmente en la ciudad. Y al mismo tiempo, incluir en el programa capacidad de alojamiento de una cantidad de mucho espacio para estacionamiento de automóviles y medios de comunicación para la gente que iba a trabajar en el conjunto. El emplazamiento previsto, también debíamos considerar el emplazamiento previsto para la nueva estación terminal que se iba a prever en el costado sur de este desarrollo de parcelas que antes comentamos. Vienen las dos parcelas, la primera que da al norte, la Avenida de las Rosas, la otra parcela que da a la calle Córdoba o Avenida Córdoba, y a partir de allí, zona sur, se desarrollaba la nueva estación del ferrocarril. Había que pensar también en el terreno amplias áreas de estacionamiento de superficie. Fundamentalmente esa es la estructura física que nosotros estuvimos planteando y tomando en cuenta. El edificio estuvo definido fundamentalmente en una serie de volúmenes que van a ser mucho más apreciados. Voy a tratar de describirlos. Muchos volúmenes que eran un volumen central que abarcaba casi todas las módulos antes explicados. En vez de ser 23 módulos, iban a ser 20 módulos, 4 módulos destinados a la Casa de Gobierno, longitudinalmente estoy hablando. 4 módulos a la Casa de Gobierno sobre la Avenida de las Rosas, un espacio que se constituía en una plaza y los módulos siguientes hasta llegar a la Avenida del Libertador, que era el otro extremo del terreno. Y en el sentido transversal había un módulo destinado a funcionarios, también constituido por un volumen, por la longitud y el ancho que les voy a decir, y la altura de los 35 metros, que estaba destinado al universo de los funcionarios. Un gran espacio que separaba este volumen longitudinal, también de 10 metros de dimensión de ancho, que reunía todas las circulaciones fundamentales que existían entre este volumen que daba a las Heras, a la avenida de, perdón, estoy a la avenida España, hacia el este, luego ese espacio que les comento de 10 metros de ancho, luego un gran volumen que tenía 3 módulos de ancho, o sea, 30 metros, nuevamente se volvía a repetir un módulo de 10 metros de espacio y luego una tira construida para
de la altura y longitud de todo el edificio, que conformaba un parasol enorme, construido todos estos módulos y todas estas estructuras, y que en definitiva construyeron prácticamente la volumetría del edificio, y que ese volumen se dedicó a parasol y servicios sanitarios, etcétera, y equipamientos. Todo esto fue construido con hormigón a la vista, y la accesibilidad a estos volúmenes estaban ubicados dentro de estos espacios, estos fuelles que nosotros que consideramos como los espacios separadores de los volúmenes del edificio, eran fundamentalmente 4 núcleos que se repitieron cíclicamente a lo largo del conjunto total. Este edificio, digamos, no quisiera decirlo así, pero totalmente, pero es la estructura. Es decir, desde la estructura el edificio definió prácticamente su forma definitiva. Desde la estructura definió su funcionamiento. Desde su materialidad definió su aspecto final. Y esa fue la intención, digamos, de incorporar de una manera muy simbiótica la estructura con el edificio y con la arquitectura, y determinar con gran expresividad que el material bruto, digamos entre comillas, es el material que nosotros pretendimos destacar fundamentalmente como expresión de un edificio que debía durar, como lo demuestran los hechos, que debía durar muchísimo tiempo. Por otro lado, el grado de definir esta filosofía de repetición de módulos y de repetición de módulos construidos y de repetición de módulos espaciales, y sin techo y con techo, determinaron, digamos, la ideología de todo el edificio, que nosotros pretendimos expresar en grado sumo y que fue respetado afortunadamente por todo el proceso constructivo que duró tantos años, 36 años, hasta su uso inicial. Y que supongo y espero que les dure muchísimos años más. Respecto del volumen del edificio, a mí me cuesta no decir lo que quiero decir, y que es que todo esto estuvo creado con un cierto espíritu de grandeza muy propio de la época, muy propio de las necesidades eventuales de una burocracia importante que debía poblar, digamos, estos metros cuadrados que habíamos construido. Francamente, yo hoy, bueno, de todos modos, después se definió en el transcurso que, digamos, el Palacio de los Ministerios, del Ministerio de Justicia y digamos, de las cámaras de la justicia no tuvieran su propio edificio,
sino que en algunos aspectos se trasladaran, digamos, a los metros construidos de lo que nosotros considerábamos esta nuestra primera etapa. Frente a este mundo nuevo, que es un mundo que, independientemente de los valores materiales, porque los valores materiales persisten y quedan, el espacio, el uso de los metros, con esta virtualidad, esperemos que se encuentre el destino adecuado.